analizando qué podía compartir, dije, bueno, tiene que ser algo obviamente relacionado con lo que es la Semana Santa, con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces me acordé de un libro, va a ser una previa enseñanza, ¿sí? En esta mañana, que fue de mucha bendición para mi vida, en un tiempo de muchas incertidumbres como cristiano, muchas dudas que tenía, que es el libro, quizás lo conozcan, El caso de Cristo. Entonces busqué en ese libro información con respecto a la muerte y resurrección de Jesús. Y la pregunta es, ¿Jesús resucitó? ¿Verdad o mito? Entonces, y ahí saqué todo lo que vamos a ver hoy día, saqué de la información de ese libro. Tuve que leer nuevamente y la verdad que fue de mucha bendición para mi vida. Y es lo que vamos a analizar hoy día. O sea, la tumba dice que estaba vacía. Esa es la declaración de la Semana Santa, del domingo. Las mujeres van, dice el texto, a ver a Jesús, a visitar la tumba y la tumba estaba vacía. Ya el Señor no estaba. Ahora, eso es, la tumba vacía es el símbolo perdurable que conmemora y nos recuerda la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, la tumba vacía es el máximo exponente de la afirmación de que Jesús era hijo de Dios, porque no estaba, venció la muerte. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, habla que la resurrección es precisamente la pieza clave y fundamental de la predicación del Evangelio. Y dice lo siguiente, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces, ¿por qué es un mensaje tan importante y tan trascendental? Porque la tumba vacía representa el mensaje central del Evangelio. Si esa tumba no hubiese estado vacía, dice el apóstol Pablo, hoy nuestra fe sería en vano. Por lo tanto, la resurrección, dice el autor del libro, El caso de Cristo, Lee Strobel, dice lo siguiente, la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y de su enseñanza inspirada. Es la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Es la prefiguración de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Por lo tanto, muchos afirman que quizás no hay mucha evidencia para demostrar que efectivamente la tumba estaba vacía. Hay muchos que todavía le cuesta creer y verificar eso. Pero sin embargo, otros aseveran con total seguridad de que eso fue efectivamente lo que sucedió, que la tumba estaba vacía y que hay pruebas concluyentes que evidencian de que la tumba realmente ese domingo en la mañana se encontraba totalmente vacía. Vamos a analizar ahora la prueba de la tumba vacía. ¿Sí? En mi defensa, ¿sí?, a esta declaración de que Cristo resucitó, vamos a analizar la tumba de la prueba vacía. Mientras tanto, busquen 1 Corintios 15 para poder analizar. La historia nos dice, por regla general, que qué pasaba cuando una persona era crucificada en ese tiempo. Las personas que eran crucificadas en la cruz se quedaban en la cruz, no eran bajados, no eran sepultados. Se quedaban en esa cruz una vez que ellos sufrían la muerte para que los animales lo devoraran. Los animales carroñeros se lo tenían que devorar. Una vez que eran devorados por esos animales, los bajaban y eran arrojados en una fosa. Así morían. Pero la Biblia dice de que a Jesús lo sepultaron porque habla de que un tal José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, quienes habían votado para que Jesucristo sea crucificado, algunos dicen, pero ¿cómo es posible que este hombre haya votado a favor de la crucifixión y después haya decidido enterrar y sepultarlo? Lo que pasa es que cuando se hace la votación, José de Arimatea no se encontraba presente. Y él no estaba de acuerdo con eso, porque él creía en Jesús como el Mesías.
Por eso él decide de manera, bueno, que estaba todo ya escrito, de que su cuerpo no vería corrupción. Entonces por eso deciden de manera especial, José pide, y como tenía derecho y autoridad, porque era parte del Sanedrín, de quienes lideraban todo el pueblo judío, le dieron la autorización para que llevara el cuerpo a esa tumba. Cosas que no era común que se hiciese con un crucificado. Ahora, los evangelios dicen que el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea. Eso tenemos varios respaldos. Ahora, la evidencia de la sepultura, en primer lugar, ¿dónde la encontramos? En 1 Corintios 15, que ustedes los tienen ahí, vamos a leer del versículo 3 al 7, donde el apóstol Pablo transmite un credo de la iglesia. ¿Ustedes sabían que eso era un credo? Bueno, ese era el primer credo de la iglesia, que lo vamos a analizar. Dice, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, yo voy a transmitirle lo que yo recibí, lo que a mí me enseñaron. ¿Qué? ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, y eso lo vamos a analizar también. ¿Quién era este Jacobo? ¿Por qué lo nombra de manera particular? Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este credo, sin duda, se remonta a unos pocos años, ¿sí? Después de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Primera de Corintios aproximadamente se escribió en el año 50, 55 más o menos. Algunos dicen 52, a otros 53, después de Cristo. Cuando Pablo se convierte, fue antes, ¿sí? Porque después escribe la carta. Por lo tanto, Pablo dice cuando, todos conocemos la historia, que después se encuentra con Pedro y Bernabé, ¿no es cierto? Y ellos los instruyen. Se cree que en ese momento, cuando Pablo es instruido, esto les transmite en este credo, que aproximadamente los historiadores y los grandes teólogos creen que este credo se comenzó a declarar a través de los discípulos de Cristo en el año 30 después de Cristo aproximadamente. Entonces, este es un credo. ¿Cuál era el credo que ellos tenían? Y era el credo que ellos predicaban. ¿Que cuál era el mensaje? Que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Era un credo. Entonces, eso demostraba, de alguna u otra manera, la veracidad de la tumba vacía. Eso el primer ejemplo es este, de la tumba vacía, es el mensaje de Pablo que da en 1 Corintios, que era un credo de todos los cristianos. ¿Sí? Por lo tanto, este credo sin duda se remonta a unos años después de la crucifixión, habiéndose transmitido a Pablo después de su conversión en Damasco, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. O en su posterior visita, cuando él va a Jerusalén, y se encuentra con Jacobo y Pedro, que ellos les transmiten y le enseñan a Pablo. Ahora, en segundo lugar, el segundo ejemplo de la tumba vacía lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos, yo se lo leo, versículo 29 del capítulo 2 del libro de Hechos, donde se registra en el sermón de Pedro, en Pentecostés, su primer mensaje, que él habla de esta tumba vacía. Versículo 29, dice el apóstol Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué hace Pedro? Hace una comparación. Hoy día tenemos a nuestro gran rey, David. Fue sepultado y la tumba de él está con nosotros hoy día, dice Pedro. Lo tenemos ahí. Pero a este Jesús, que también fue sepultado,
hoy no está en la tumba, porque Él resucitó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, en este discurso, que hace un contraste entre la tumba de David, que permaneció hasta ese día, ¿sí?, con la profecía de que había dado David con respecto a que Cristo iba a resucitar. Por lo tanto, ahí habla de manera implícita que la tumba estaba totalmente vacía, ¿sí? Y en Hechos también, capítulo 13, el apóstol Pablo también habla en su discurso, ya Pablo convertido, ya evangelizando, en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 29, el apóstol Pablo dice lo siguiente: después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, ¿acerca de quién? Acerca de Jesús, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ciertamente, Pablo también está declarando que la tumba, de manera implícita, también estaba vacía. Por lo tanto, tenemos aquí dos grandes evidencias de que estos apóstoles, al hablar, siempre estaban afirmando que Jesús no estaba en esa tumba, que esa tumba se encontraba completamente vacía. Tenemos la siguiente prueba que evidencia la tumba vacía, es la prueba de las apariciones, ¿sí? Cuando Jesús, al ser resucitado, comienza a aparecerse a gentes. Y se vio a Jesús vivo después de la muerte de la cruz. O sea, por sí sola una tumba vacía no constituye una resurrección, ¿sí? Sí, la tumba está vacía, pero eso no implica porque el cuerpo no puede aparecer, ¿sí? Por lo tanto, la tumba de Jesús estaba vacía el domingo después de la crucifixión. Si bien esto era una evidencia bastante importante y necesaria a favor de la resurrección, sí, la tumba está vacía, pero ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en un cuerpo desaparecido no es una prueba concluyente de que haya resucitado, ¿sí? Por tanto, se necesita ¿qué? Evidencia de gente que lo hayan visto. Porque la desaparición de un cuerpo no significa que realmente haya sido resucitado. La tumba vacía es importante, pero no significa que ese cuerpo haya resucitado. ¿Qué se necesitaba? Testigos o evidencias, o como se llaman, testigos oculares, ¿sí?, que confirmen la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿apareció Jesús después en realidad? Nadie cuestiona que Pablo, que escribió Primera de Corintios, a Primera de Corintios, y allí tenemos afirmando en dos pasajes que él mismo se encontró con el Cristo resucitado. En Primera de Corintios, versículo 9, dice: no soy apóstol, no he visto yo al Señor Jesucristo. Está afirmando que lo vio. Versículo, Primera de Corintios 15, versículo 8, dice, da una lista de lo que le vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Y él dice, de a quienes se les apareció. Y dice, y por último, él dice, se me apareció a mí como un abortivo, dice, como fuera de tiempo, porque el Señor ya había ascendido, pero el Señor se le apareció a Pablo. Por lo tanto, Pablo recibió este testimonio directamente de testigos oculares, ¿de quiénes? De los apóstoles, los propios Pedro y Jacobo, y procuró con diligencia confirmar esa precisión. Además, debemos considerar que Pablo personalmente vio a Jesús y se le apareció a él. Por lo tanto, esto constituye un testimonio de primera fuente, de primera mano. Tenemos testigos que vieron literalmente al Señor Jesús resucitado. Por lo tanto, después dice en el versículo 6, ¿no es cierto? Después apareció a más, del capítulo 15 de Corintios, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Entonces, recordemos que cuando Pablo escribe Primera de Corintios, escribe prácticamente 50 años después de Cristo. Entonces ya quizás a muchos que lo vieron tenían una edad avanzada que quizás
con el tiempo fallecieron. Pero Pablo dice, bueno, muchos todavía viven. O sea, diciendo, si quieren preguntar, pregúntenme, si tienen duda. Entonces, a más de 500 personas. Y tenemos no solamente eso, sino todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dan evidencia de que se les apareció a mucha gente este Jesús. Por ejemplo, voy a leer solamente así porque no nos va a dar el tiempo para leer todos los textos. A María Magdalena se les apareció en Juan capítulo 20. A María Magdalena y a la otra María en Mateo 28. A Cleofas, que era un discípulo, y a otros discípulos en el camino de Emaús, cuando va caminando, Jesús se les aparece, que ellos no lo habían conocido. Lucas 24. Se les apareció a 11 de sus discípulos y a otros en Lucas 24. Se les aparece a 10 de sus apóstoles y a otros con Tomás ausente. Juan capítulo 20. Ahora se les aparece a todos sus apóstoles junto con Tomás. Juan capítulo 20 del 26, donde Jesús le dice a Tomás, ¿no crees? Ven, mete los dedos acá, toca a mi costado. ¿Sí? Entonces era Jesús resucitado, no era un fantasma. ¿Sí? Claro, ahí sale ver para creer, ¿no? ¿Sí? Se le apareció a 7 apóstoles en Juan 21, a los discípulos en Mateo 28, y estuvo con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión al cielo, en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1. Por lo tanto, nuevamente, aquí tenemos una gran cantidad, ¿sí?, de ocasiones en que se vio a Jesús. No era una mera observación fugaz, o no era una figura media borrosa, media fantasmal. No, era una persona totalmente con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, hubo numerosas apariciones a gran cantidad de personas y muchas de las apariciones quedaron confirmadas en más de un evangelio. O, en primera instancia, por el credo de Primera de Corintios, capítulo 15, que ese es uno de los credos más fuertes de los primeros que se encuentran en la Biblia. Por cierto, Hechos está lleno de referencias a estas apariciones de Jesús. El apóstol Pedro fue un inexorable en este momento, en este aspecto. Por ejemplo, en Hechos 2:32 dice, a este Jesús, está predicando, dice, Dios lo resucitó. De ello, todos nosotros somos testigos. De hecho, cuando trataron de prohibirles que predicaran, ellos dicen, nosotros no podemos dejar de callar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué vieron? A Cristo resucitado. Por eso ellos predicaban el nombre de Cristo. En Hechos 3:15 dice, repiten lo mismo, dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Y también cuando va a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan cuando Pedro va y le predica a este centurión? En Hechos capítulo 10, también se lo confirma a Cornelio, por si tenía duda. Y le dice, a este, está hablando a Jesús, levantó Dios al tercer día, le dice a Cornelio y a toda su familia, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces dice, a nosotros que estuvimos con él, comimos con él, bebimos con él. O sea, había una seguridad completamente en la vida de los apóstoles, de que habían estado y habían visto a este Jesucristo resucitado. Por lo tanto, lo que vemos aquí es, Pablo también afirma en su discurso, que se encuentra registrado en Hechos capítulo 13, Pablo dice, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos ahora, dice, estos que lo vieron, son testigos ante el pueblo. Ellos son testigos que vieron a este Jesús. Por tanto, la resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. Los primeros cristianos no adoptaron simplemente las enseñanzas de Jesús. Estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de su crucifixión. Estaban
completamente seguros de que Jesucristo había resucitado, porque nadie se los comentó, sino que ellos mismos lo vieron y fueron testigos y evidenciaron el cuerpo de Jesucristo resucitado. Eso fue lo que cambió sus vidas y dio un inicio a la iglesia. Ciertamente, dado que era su convicción central, ellos, antes de tomar esta decisión de proclamar este mensaje, si tenían alguna duda, lo primero que tendrían que haber hecho era asegurarse de que realmente era verdad. Y fue lo que sucedió. Realmente ellos se aseguraban y estaban completamente seguros de que Cristo había resucitado. Hay otros hechos que respaldan la resurrección de Jesús. Si hay un acontecimiento tan extraordinario como fue la resurrección de Jesús, había ocurrido en verdad, la historia también tendría que estar repleto de evidencia, ¿sí? Indirecta con respecto a la resurrección de Jesús. En este libro que yo le estaba compartiendo, hay una persona que habla de 5 pruebas circunstanciales fuera de la Biblia de que Jesús resucitó de entre los muertos. Este es un doctor, se llama Moreland. Él es filósofo, químico y teólogo. No sé si tiene título. Algo de título tiene. ¿Sí? Entonces, él habla de 5 evidencias fuera del punto de vista bíblico que realmente demostraron de que Cristo había resucitado y que a través de la vida de estos apóstoles que estaban tan dispuestos a dar su vida por el mensaje de Cristo, produjo un cambio en la sociedad judía que hubiese sido difícil que se produjera. La primera prueba es, los discípulos murieron por sus creencias. Esa es la primera evidencia. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó? Sus seguidores, ¿qué hicieron? Se desanimaron y se deprimieron. Y el movimiento de Jesús por unos días se deshizo, desaparecieron, estaban todos separados, volvieron a dice el texto, a sus labores anteriores, a su vida antigua. ¿Pero qué pasó? Luego, al cabo de un corto periodo de tiempo, ¿qué hacemos? Los vemos nuevamente abandonar sus ocupaciones y volver a reunirse y empezar a proclamar el mensaje de salvación. Se comprometieron y dieron hasta su vida, hasta dar este mensaje a cada vida y a cada persona. ¿Que qué? Que Jesucristo era el Mesías, que Dios había prometido y que Él había resucitado al tercer día. ¿Qué pasó? Estuvieron dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamando sin ninguna recompensa desde el punto de vista humano. A menudo no tenían comida, dormían a la intemperie, eran ridiculizados, golpeados, apedreados, encarcelados y finalmente la mayoría de ellos fueron ejecutados y torturados. ¿Por qué? ¿Porque tenían solamente buenas intenciones? No, porque estaban completamente convencidos y seguros de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Por eso los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos habían visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Estaban en una posición única. No solo creían que Jesús se levantó entre los muertos, sino que con total certeza sabían que eso había sucedido. Por lo tanto, los discípulos estaban en la posición de saber sin lugar a dudas si Jesús había resucitado de entre los muertos o no. Decían que lo vieron, que hablaron con Él y que comieron con Él. Por lo tanto, había una seguridad segura en ellos, a tal punto que estaban dispuestos a dar toda su vida por este mensaje que ellos proclamaban. De hecho, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, pero en el versículo 14, él dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Por lo tanto, había una certeza y una seguridad. Si no hubiera estado absolutamente seguros, no habrían permitido que fueran torturados hasta la muerte por proclamar este mensaje de resurrección de Jesucristo. Esa es la primera
evidencia que dice este doctor en filosofía, en química, en teología. La vida de sus discípulos. La segunda es la segunda prueba que él demuestra, dice, la conversión de los escépticos después de que Jesús muere. Había escépticos que no creían en Jesús, obviamente. Había gente que no confía y no creía en él antes de su crucifixión y que de alguna manera estaban completamente opuestos al cristianismo, que dieron un giro, ¿sí?, totalmente, y adoptaron después de la resurrección de Jesús, adoptaron la fe de Jesucristo. Un ejemplo de ellos son, dos ejemplos nuevamente. Jacobo, ¿se acuerdan que hablamos de un Jacobo al principio? Bueno, este era el hermano de Jesús. Y el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese tiempo. Los evangelios nos dicen que la familia de Jesús, entre ellos Jacobo, su hermano, estaban avergonzados por quien Jesús decía quién era. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 7, donde habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Por lo tanto, esta incredulidad, Jacobo no creía en él. De hecho, lo confrontaba y lo desafiaba a que, bueno, si eres el hijo tienes que mostrarte al mundo, le dice en Juan. Que todos conozcan que realmente eres el hijo de Dios, le dice, como, ¿sí?, molestándolo. En el judaísmo antiguo, esto es interesante, era una vergüenza para un rabino que su familia no lo aceptara como un rabino. Esto no lo sabían. Entonces era una vergüenza. Entonces Jesucristo igual tuvo que luchar con todo eso. Por lo tanto, más tarde, el historiador del siglo I, Josefo, que no era cristiano, que era judío, pero no era cristiano, dice que Jacobo, el hermano de Jesús, fue el líder de la iglesia de Jerusalén y que fue apedreado de muerte por creer en lo que Jesucristo proclamaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un cambio de no creer y después de creer a estar dispuesto a dar su vida por lo que no creía? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en Jacobo? La única respuesta que tenemos es que Jesucristo se le apareció. Este Jesucristo resucitado y que no haya otra explicación. ¿Cómo puede cambiar? Primera de Corintios habíamos leído en el versículo 7, dice, después apareció a Jacobo. ¿Por qué dice a Jacobo? De manera específica, da un nombre. Bueno, y después dice, y después a todos los apóstoles. La mayoría de los teólogos hay una disyuntiva de quién era este Jacobo, pero la mayoría de los teólogos llegan a la conclusión de que ese Jacobo, que dice Primera de Corintios que el apóstol Pablo nombra, era el hermano de Jesús. Por eso Pablo lo destaca. Dice, se le apareció a Jacobo, a su hermano. Por eso él tuvo un cambio totalmente rotundo y estuvo dispuesto a dar ese mensaje que su hermano tanto proclamaba y que su hermano tanto estuvo dispuesto a dar su vida. Y él dice, bueno, si él lo hizo, se me apareció, es cierto lo que él decía. Yo creo que él era el Mesías. Por lo tanto, si yo lo vi, voy a hablar lo que él es el Hijo de Dios. Y él entrega, y él se hace cargo después de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo como fariseo también era una persona que aborrecía el cristianismo. Estaba totalmente opuesto. ¿Sí? Era el enemigo número uno del evangelio. O sea, todo lo que el cristianismo hacía a Pablo lo estorbaba, lo molestaba, le producía urticaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, para él, este nuevo movimiento era todo lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que la tradición judía estaba acostumbrada. Y para él era una secta, era una herejía lo que los cristianos hacían. Por lo tanto, es más, él dice que el apóstol se cristaba su frustración, bueno, Saulo en ese tiempo, ejecutando a los cristianos, porque él los ejecutaba. Y cada vez que tenía la oportunidad lo hacía. Pero ¿qué pasó? Camino a Damasco, ¿quién se le apareció? Jesús. Y todos conocemos la historia de Jesús resucitado. Y todos conocemos la historia que el Señor lo confronta. Y Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, habla de esto también. Y explica de que por qué él tuvo un cambio de ser un perseguidor a ser el defensor número 1 del cristianismo, del evangelio. Y Pablo en el Gálatas habla de esto.
y explica lo que lo llevó a dar un giro de 180 grados y a convertirse en el principal defensor de la fe cristiana. Él dice y escribe, ¿no es cierto?, todo capítulo 1 de Gálatas, si ustedes después lo quieren leer, de su puño y letra dice que vio al Cristo resucitado, él dice ahí en Gálatas, y escuchó a Cristo designarle para que sea uno de sus discípulos o de sus seguidores. Por lo tanto, esto es una evidencia bastante fuerte del mensaje de Jesucristo, la conversión de los escépticos. Dos ejemplos, hay más, pero dos ejemplos contundentes que la Biblia describe. Jacobo, su hermano, y Pablo, el enemigo número uno, que pasó a ser su defensor más importante. La tercera prueba es los cambios en las estructuras sociales, claves. Esto me voy a demorar un poquito más, pero dice, en la época de Jesús los judíos habían sido perseguidos por diferentes años, ¿no es cierto? Siempre estaban bajo dominios. Por ejemplo, bajo los babilonios, los asirios, los persas y por último los griegos y romanos, que ahí es donde encontramos la historia. Muchos judíos estaban dispersos y vivían cautivos en otras naciones. Sin embargo, a pesar de eso, los judíos no vivían como los demás pueblos. Por lo tanto, en ese tiempo y hoy día todavía vemos judíos que viven bajo sus propias costumbres y no adaptaron las costumbres de los otros pueblos que fueron conquistándolos. Por ejemplo, ni siquiera tuvieron costumbre de los asirios, de los persas, de los babilonios y menos de los romanos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque estos pueblos los demás pueblos perdieron su identidad, perdieron su idiosincrasia de pueblo. ¿Por qué? Porque fueron conquistados por otras naciones y fueron asimilados por las culturas de las otras naciones. Pero ¿por qué no les sucedió esto a los judíos? Porque para el judío era importante las estructuras sociales que le daban una identidad nacional. Ahora, los judíos transmitían esas estructuras a través de sus hijos, a través de las generaciones, le iban transmitiendo, las celebraban en las reuniones, en la sinagoga cada sábado y reforzaban sus rituales porque sabían que si dejaban de enseñar y de hacerlo, pronto no quedarían ningún judío. Para ellos es sumamente importante, son sumamente celosos de su historia. Todavía siguen, es imposible poder cambiar en ellos, ¿sí? Uno va a otro lugar y se adapta al tiro. Yo estoy argentino, perdí todos los argentinos, soy más chileno ahora ¿sí? Perdí costumbre argentina, pero para un judío no. El judío es judío aquí, y como se dice en Argentina, y en la quebrada, claro, es judío, y se va a notar, ¿sí? Pero para lo demás no, porque para ellos es importante la identidad nacional. Por lo tanto, el mensaje de Jesús produce un cambio que era sumamente difícil que sucediera en la identidad nacional del judaísmo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Los judíos, hay otra razón por la cual esas instituciones sociales eran tan importantes. ¿Por qué? Porque los judíos creían que esas instituciones que ellos establecían y enseñaban, era Dios quien mismo se las había encomendado. Por tanto, cumplían al pie de la letra todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces aparece un rabino llamado Jesús, de una región de clase muy baja, como dice, ¿de dónde? ¿De dónde salió este? Dice, ¿sí? Por lo tanto, que enseña durante 3 años, gana seguidores de clase media baja, ¿sí? Y se mete en problemas con las autoridades y termina crucificado en una cruz. Sin embargo, 5 semanas después de que fue crucificado, más de 10.000 judíos los están siguiendo. Y note lo siguiente, están dispuestos a abandonar o alterar todas o algunas de las 5 instituciones sociales que, según lo que les habían enseñado desde niños, tenía tanta importancia social y teológica. Estas 5 estructuras eran las siguientes. En primer lugar, les habían enseñado a estos judíos que desde el tiempo de Abraham y Moisés necesitaban ofrecer sacrificios una vez al año, ¿sí?, para obtener el perdón de sus pecados. ¿Qué cambió?
Sin embargo, de repente, después de la muerte de Jesús, de este carpintero de Nazaret, estos judíos ya no hacían más sacrificios. Cambió algo en la estructura social. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo segundo que cambió, dice, los judíos hacían hincapié en obedecer las leyes que Dios les había encomendado a través de Moisés. O sea, ellos cumplían toda la ley al pie de la letra. Desde su óptica, eso era lo que los separaba, lo hacía diferente a las demás naciones. ¿Pero qué cambió? Después de la muerte de Jesús, los judíos comenzaban a decir que no sería necesario obedecer completamente a estas leyes y que no podían salvarse solamente por guardar la ley. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tercera cosa que se cambia, los judíos guardaban escrupulosamente el día sábado. No hacían absolutamente nada. Se lo dedicaban a estar un tiempo en el templo de oración. ¿Qué cambió? Después de la muerte de este carpintero de Nazaret, esa tradición de 1500 años se cambia abruptamente. Y estos cristianos ya no adoran los sábados, sino los domingos. ¿Por qué? Porque ese día fue que Jesús resucitó. Un día domingo, de entre los muertos. Y en cuarto lugar, creían en un solo Dios. Eran monoteístas. Sí, está bien, somos monoteístas. ¿Pero qué cambió? Enseñaban solamente en el Dios, Jehová. ¿Pero qué cambió? Los cristianos enseñaban una forma nueva de monoteísmo. ¿Qué enseñaban? Decían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí, ¿por qué? Porque esto es radicalmente diferente de lo que los judíos creían. ¿Por qué? Porque hubieran considerado que era la herejía más grande decir que alguien puede ser Dios y también hombre a la misma vez. Por lo tanto, los judíos comienzan a adorar a Jesús como Dios en la primera década de la religión cristiana. De hecho, Pablo, cuando se despide en su segunda carta de Primera de Corintios, se despide de los corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, monoteísmo, ese Dios, trino, ¿sí? Esté con nosotros, dice, amén. Y en quinto lugar, con este término, los judíos habían sido enseñados a creer que el Mesías sería un líder político que destruiría los ejércitos romanos. Pero ¿qué cambió? Los cristianos presentaban al Mesías como alguien que sufrió y murió por los pecados del mundo. Debido a esto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede explicar que en un breve periodo de tiempo, no solo un judío, sino toda una comunidad, por lo menos 10.000 judíos, estuvo dispuesto a abandonar estas 5 prácticas claves que les habían servido en el aspecto social y teológico por tantos siglos? ¿De qué manera? La respuesta más lógica y más razonable es que habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. No hay otra. ¿Sí? Por lo tanto, y aquí terminamos la cuarta prueba. Estábamos viendo las pruebas, ¿se acuerdan? No los quiero marear. La comunión y bautismo. ¿Qué cambió? Los primeros seguidores de Jesús se reunían en forma irregular para tener una comunidad de celebración después que Jesucristo muere, ¿sí? Por un solo motivo. ¿Qué hacían? Se comienza a practicar lo que es la ceremonia de la Santa Comunión, como se conocía en ese tiempo. Nosotros hoy lo conocimos en esta versión más actualizada, remix, Santa Cena, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué recordaban cuando se juntaban? La muerte y resurrección de Jesús, que es lo que estamos conmemorando hoy día. O sea, su asesinato no fue la última palabra. La última palabra fue que había vencido la muerte por todos nosotros al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, celebraban su ejecución porque estaban convencidos de que lo habían visto salir de la tumba con vida. Por lo tanto, ¿y qué acerca del bautismo? Se comienza a implementar algo nuevo en ese tiempo, después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva adoptó una forma de bautismo de su tradición,
¿sí? Judía, llamada el bautismo prosélito. Porque ¿qué hacían los judíos? Aquella persona que quería judaizarse, lo bautizaban. Era un bautismo bajo agua, nada más, que el bautismo que hacía Juan, ¿sí? El bautismo que hacía Juan. Era un bautismo de proselitismo, de convertirse al judaísmo, nada más. Te bautizaban en el nombre de Dios, listo. Después de la resurrección de Jesús, comienza a cambiar este bautismo, ¿sí? Cuando los gentiles querían adoptar la ley de Moisés, ¿qué hacían? Los judíos lo bautizaban, que era el bautismo de proselitismo, que se le llamaba. Por lo tanto, sin embargo, en el Nuevo Testamento, la gente se bautizaba en nombre de quién ahora? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual significaba eso, que habían elevado a Jesús a la categoría plena de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, no solo eso, el bautismo era una celebración, después pasó a simbolizar el bautismo de la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo después pasó a simbolizar la muerte y la nueva vida en Cristo, que Jesucristo resucitó. ¿Cambió? Sí, cambió. Por lo tanto, la quinta prueba y la última es el surgimiento. Con esto terminamos, ya no los mareos más, de la iglesia. No hay duda de que la iglesia comenzó poco después de la muerte de Jesús y se propagó tan rápido que en el transcurso de un periodo de quizás 20 años ya había llegado casi al palacio del César de Roma. No solo eso, este movimiento triunfó sobre una cantidad de ideologías falsas que andaba en ese tiempo dando vuelta y excedió todo el imperio romano entero. Abarcó todo el imperio. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted cree que sobreviviría el cristianismo o el imperio romano? Probablemente nunca hubiésemos apostado por un grupo de gentuza o de gente loca que proclamaba un mensaje de este hombre maldito colgado en una cruz que había resucitado. Jamás hubiésemos creído que iba a expandirse y a extenderse hasta donde llegó a hacerlo. Por lo tanto, el surgimiento milagroso de la iglesia ante la persecución romana en el tiempo más brutal de persecución abre un agujero en la historia, un agujero del tamaño y con la forma de la resurrección de Cristo. No hay otro. Por lo tanto, en el año 313 después de Cristo, se pronuncia el primer edicto, que es conocido como el Edicto de Milán, que es conocido también como el Edicto de Tolerancia, que donde se le da libertad de culto en el Imperio Romano. Ya no había persecución, se termina la persecución. Y en el año 380, el emperador Teodosio declara oficialmente el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, tenemos ejemplos en el libro de Hechos que el pueblo y la iglesia iba creciendo. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La iglesia empezó sorprendentemente a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y avanzar donde jamás se imaginó que iba a poder llegar. Por lo tanto, para ir finalizando ya y concluir con esto, hay un texto que nos ayuda a tomar una decisión. La conclusión es nuestra. Nosotros decidimos creer o no creer en este Cristo resucitado. Evidencia tenemos de sobra. Todo lo que hemos visto, analizado y hemos leído hoy día son todas las evidencias. Pero hay un texto muy significativo y muy conocido. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios.
Hay tres verbos en este texto que me gustaría analizar en base a todo lo que hemos visto, que es recibir, creer y ser. La palabra creer depende de mí. Yo decido creer si Jesús era el que decía ser. Yo decido creer si Jesús fue ese Jesús que resucitó y dejó la tumba vacía. Es mi decisión. Yo decido creer en el mensaje que Jesús estableció y que hoy está escrito en su palabra. Yo soy quien decido poder aceptarlo o rechazarlo. El apóstol Pedro decía, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, para llevarnos a ustedes a Dios. Es mi decisión de creer o no. ¿Creer, como se dice? O reventar. ¿No? Yo decido creer. Dice, más a todos los que creen, aquellos que aceptan a Cristo como su verdadero Señor y que Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. A los que creen, que le dice, les dio potestad de ser llamados, ¿sí? Dice más a los que creen y después a los que para recibir tengo que creer. El segundo verbo es recibir. Más a los que le recibieron, dice los que creen. O sea, no puedo recibir antes si no creo. Entonces la palabra recibir, el cristiano es único. El cristianismo es único, perdón. Se basa solamente en el hecho de que Jesús murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Jesús ha hecho por nosotros en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia cuenta. Pagó la pena de muerte que merecíamos por nuestra rebelión y transgresión para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Es decir, una y otra vez, la Biblia dice que Jesús ofrece el perdón y la vida eterna como regalo gratuito que no puede ganarse. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, el regalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Tito 3 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Esto se llama gracia, sublime gracia, favor inmerecido, ¿sí? Está disponible para todo aquel que la quiera recibir y que la quiera aceptar. Es decir, para creer yo tengo que recibir este perdón. No tengo que hacer nada para poder obtenerla, porque Cristo ya lo hizo todo. Por lo tanto, yo tengo que creer, tengo que recibir, y el tercer verbo dice, más a lo que le recibieron, a los que creen les dio la autoridad o el derecho de ser. ¿De ser qué? Hijo de Dios. El tercer verbo es ser. Ser. El apóstol Pablo dijo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué hace? ¿Qué pasa a ser? Una nueva criatura. Lo viejo ha pasado de aquí, son todas hechas nuevas. La idea es dejar que Dios vaya cambiando y transformando nuestras vidas conforme a su imagen. Creo, recibo y me dejo ser como un hijo de Dios. Dejo que Dios comience a cambiar mi vida y mi corazón para transformarme y para ser un verdadero hijo de Dios. Martin Luther King decía lo siguiente, quizás aún no sea el hombre que debo ser, o el hombre con la ayuda de Cristo que algún día seré, pero gracias a Dios ya no soy el hombre que solía ser. ¿Sí? Está hablando de un cambio. Dios nos va cambiando y transformando diariamente. Es la purificación, la santificación que comienza, que es la purificación o santificación que se llama progresiva, que el Señor comienza a tratar y a trabajar en nuestros corazones. Por lo tanto, la decisión está en nuestras manos. Depende de nosotros. Nosotros decidimos seguir o no a este Jesús resucitado. La invitación de Juan, capítulo 1:12, está abierta para todos aquellos que la quieran aceptar. Lo único que resta es creer, recibir y dejarnos transformar para ser sus hijos, para ser hijos de Dios. Gracias por escuchar este audio.
Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.